Bueno, la semana pasada estuvo aquí Gerardo Esquivel, nuestro colaborador economista. Hablamos de los retos de la nueva presidenta en materia de finanzas públicas e inevitablemente salió el tema de Pemex y le dije, Gerardo, tienes que venir la semana que entra para hablar específicamente del tema de Pemex. Te saludo, Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Bien, Leo, muchas gracias. Gracias por venir. Y la gran pregunta es si Pemex está en bancarrota o no, en quiebra. Entendida la quiebra como un tema de insolvencia, de que tienes problemas financieros de liquidez para pagarle a tus proveedores, la nómina, etcétera, ¿no? En ese sentido, se habla mucho de que la deuda a proveedores, en fin, sin el apoyo del gobierno no saldría Pemex. Bueno, a ver, creo que habría que separar un poco esta definición, entendiendo que Pemex no es una empresa privada. Es una empresa del Estado. Pero si fuera privada estaría... Si fuera privada estaría en problemas. Okay. Pero es una empresa del Estado. Y eso es importante porque incluso las calificadoras, cuando califican a Pemex, hay dos tendencias, de hecho, en este caso, ¿no? Sí. Fitch y Moody's, por ejemplo, tratan a Pemex como si fuera una empresa privada. Sí. Y las dos la tienen en una calificación, efectivamente, como si sus bonos son papeles especulativos. No tiene el grado de inversión desde hace rato. Basura, ¿no? Es basura, básicamente. Entonces, tiene que pagar una muy alta tasa de interés. Correcto. En cambio, Standard & Poor's la trata como una empresa del Estado y reconoce que el Estado está detrás de la empresa y que es una empresa que trabaja en combinación con el resto del Estado mexicano y le da la misma calificación a Pemex que le da al Estado mexicano, que es el grado de inversión. Claro. Entonces, hay dos perspectivas en esto, ¿no? Ahora, yo antes de seguir abundando en este tema, digamos, estrictamente financiero, quisiera nada más decir un par de cosas respecto a lo que ha pasado con Pemex recientemente, que eso me parece importante decirlo. Del gobierno pasado que dijo vamos a rescatar a Pemex. Exacto, ¿no? Porque es que creo que ese es el mensaje importante. Hoy en día pareciera que Pemex está en problemado. En realidad Pemex está y mucha gente piensa que es a causa de esta administración que acaba de terminar. Quiero decir los números para que se vea que Pemex en realidad tenía problemas desde antes. Es un problema que viene estructuralmente y que se aceleró fundamentalmente en las últimas dos administraciones. Nada más para decirles al público, la producción de Pemex, por ejemplo, de hidrocarburos líquidos, bajó entre 14 y 18 de 2,5 millones de barriles diarios a 1,7. O sea, se contrajo en casi una tercera parte la producción. Sí. Esta administración que acaba de terminar, lo que sí logró fue estabilizar la producción de Pemex. Entonces está estabilizada en más o menos 1,7, 1,8 millones de barriles diarios. Yo había oído 1,5. Bueno, a lo mejor tienen que ver con lo que sacan los privados, ¿no? No, estas son las cifras de nada Pemex, más de exactamente Pemex. Hablando. A lo mejor es que, digamos, esto incluye no solo petróleo, sino otros. Ok. Sí. Pero ahí se estabilizó. O sea, lo que sí hizo esta administración fue estabilizar. Esta administración que acaba de terminar también estabilizó dos cosas más, o otra cosa más importante, que es las reservas probadas. Las reservas probadas, que es lo que tiene el país como posibilidad de extraer eventualmente, cayó, nada más para que se vea, del 2008, que teníamos 14.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se cayó hasta 7.7 en 2018, o sea, prácticamente la mitad. La mitad, sí. Ahora, esta administración logró finalmente estabilizarlo, está estabilizado en 7.4 miles de millones de barriles diarios. No diarios, miles de millones de barriles de petróleo. O sea, se estabilizó las reservas probadas. Y lo otro muy importante, que es el tema que lleva al tema financiero, que es la deuda de Pemex. Y la deuda de Pemex, curiosamente, hoy se habla más de la deuda de Pemex que hace 6 años. Pero la deuda de Pemex es en este momento inferior a lo que era hace 6 años. La deuda de Pemex era en 2018 106,000 millones de dólares y ahora es 96,000 millones de dólares. O sea, si hubo una reducción, si le sumas otras cosas, llega hasta casi 100,000 millones de dólares. Sí. Pero sí hubo una reducción del endeudamiento. O sea, Pemex es hoy una empresa que logró estabilizar su producción, logró mejorar sus reservas probadas y logró estabilizar su deuda, si acaso reducirla un poquito. Ahora, yo leí una nota de Fitch Ratings que decía que a través de varios mecanismos el gobierno de López Obrador le inyectó 83,500 millones de dólares, equivalentes a 6 puntos del PIB, para ayudarle a tener estos números. Entonces, o sea, eso ha tenido un costo muy alto para el país. Bueno, es que es importante entender que
el gobierno efectivamente ha ayudado a Pemex, pero por eso es importante saber que es una empresa propiedad del Estado, digamos. Sí. Entonces, pues tienen que interactuar de alguna manera. Pemex lo que ha hecho para el país en todos estos años ha sido extrae petróleo, lo procesa, lo comercializa, etcétera, y paga impuestos sobre eso al Estado mexicano. Su contribución neta al Estado mexicano es positiva y ha sido mayormente positiva todos estos años, incluso estos años de alto endeudamiento. O sea, sigue siendo buen negocio. Sigue siendo buen negocio. Pero en la extracción de petróleo. Lo que reditúa, ese es el otro punto, ¿no? Que es un tema, una preocupación que yo manifesté la vez pasada, era un tema es el financiero y otro tema es el operativo. Nada más déjame terminar con el financiero para decir lo siguiente. Si en efecto el Estado mexicano le ha apoyado estos años a Pemex en distintas dimensiones, le ha reducido, por ejemplo, el derecho que tiene que pagar Pemex, se lo ha reducido. Son los impuestos, ¿no? Que son lo que contribuye al Estado mexicano. Le ha dado dinero, por ejemplo, para hacer otras cosas. Compró, como parte de estas cosas que son dueñas del Estado, compró la refinería de Deer Park. Por ejemplo, parte de estos apoyos son esas cosas. Ahora, eso hay unas cosas que son transferencias, digamos, para hacer que pueda seguir siendo solvente y poder reducir su deuda, inclusive, y otras cosas que están aumentando la capacidad productiva de la empresa y que son, pues, parte del Estado mexicano. Entonces, digamos, eso es inversión que no está mal, que de hecho puede ser, si en un caso extremo, si llegáramos a discutir que es mejor que el Estado mexicano hubiera apoyado a Pemex para comprar o que terminara comprando la refinería de Deer Park o que hiciera Dos Bocas, pues ahí la discusión posiblemente sería no tengo duda. Que sería mejor haber comprado Deer Park y quizá 100%. Otras refinerías. Sí, ¿no? claro. Pero lo que quiero decir es el Estado mexicano, en esa conjunción con Pemex, lo que han hecho es pues tratar de salvar a la empresa y que siga produciendo en beneficio del país. Esto lo ha tenido que fortalecer. Ahora, cierto es que tiene un problema financiero porque tiene un alto nivel de endeudamiento. Pero ya, insisto, lo tiene ahora y lo heredaron. Es un problema que viene del pasado. Ahora, eso implica que entonces tiene este problema de financiamiento que tiene que, si se quiere endeudar en los mercados, tiene que terminar pagando una tasa de interés extremadamente alta comparada con la que paga el gobierno mexicano. La solución, posiblemente tarde o temprano, va a estar en que el Estado mexicano, que de alguna manera reconoce a Pemex como parte del Estado, que asuma parte de su deuda. Ahora, no todo, una parte de su deuda simplemente para que le descargue presión financiera a Pemex y pueda Pemex seguir operando más libremente. Ahora, déjame irme porque me quedan 2 minutos y sí creo que tenemos que entrar a esto. Pemex es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? O sea, 125,000 empleados, en fin. Pero tiene un negocio muy rentable, que es el petróleo. Pero en lo demás pierde. Sí. Y pierde muchísimo. Sí. A ver, el dato de que tú podrías cerrar la refinería, seguirle pagando a los trabajadores y eso te generaría menos pérdidas que mantenerlas abiertas, es devastador. Así es. Bueno, es cierto, Pemex no es una empresa petrolera y a veces muchas gente hace comparaciones con Exxon, con Mobil, en fin, cosas que son incomparables porque Pemex extrae petróleo, lo transforma, lo transporta en un área de logística muy fuerte y lo vende. O sea, tiene esas 4 cosas. Es una empresa integrada, digamos. Y eso hace que tenga áreas muy rentables, que es la extracción de petróleo, es donde más beneficio obtiene, y otras áreas que no son tan rentables o donde incluso pierde. Ese es el gran reto de Pemex, el siguiente. Son dos retos. El financiero, que es cómo va a solventar sus pagos de compromisos de deuda que tiene importantes en los próximos 25, Pero el tema financiero es, digamos, fundamentalmente operativo. O sea, viene de... Entonces, la operación te está chupando liquidez. Pero eso es lo que te traías en el pasado. Entonces eso tienes que pagar, que resolverlo ahorita. Tienes compromisos de corto plazo que hay que pagar. Pero luego tienes que resolver a qué se va a dedicar Pemex. Y esa discusión creo que está pendiente. Si tú me preguntas, Pemex tendría que invertir mucho más en exploración y en extracción de petróleo, que es lo rentable. Bueno. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en esta administración, me parece, a diferencia del pasado, de la administración pasada, que se le destinó muchos recursos a transformación, reorientar esos recursos para meterle mucho más a la extracción, aumentar las reservas probadas, aumentar lo que puedes extraer, y eso te va a dar pues, una rentabilidad hacia adelante que hoy no tienes. Pero el reto es mayúsculo. Mayúsculo. Es un reto muy importante, pero Pemex no está quebrada, es parte del Estado mexicano y como tal creo que es importante que siga siendo propiedad
propiedad del Estado y para beneficio de los mexicanos. Bueno, pues ahí está la visión de Gerardo Esquivel, muy importante. Y gracias Gerardo. Vamos a una breve pausa y voy a hablar con Jaime Grisewski para hablar de cómo el grupo terrorista Hamás secuestró a su hermana y de lo que esto implicó para su familia y desde luego lo que él ve como la situación en el Medio Oriente. Regresamos.